Bueno, hermanos, hoy es 2 de octubre. Oye, ¿qué día celebran hoy? Hoy es día de los vegetarianos. ¿De los vegetarianos? Ayer era el día de los vegetarianos. Hoy escuchaba 2 de octubre 2014, vamos por la lección número capítulo 21, Satanás y los que están bajo su dominio. Amén. Muy bien, vayamos a 2 Corintios 4:4. Está la Biblia, se ocupa uno. No, hermano, no. Si los ojos. No fue nada. Muy bien, dice Satanás y los que están bajo su dominio. Amén. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás es el jefe de todas las huestes de maldad en el material. 2 Corintios 4:6. La Biblia se refiere a él como el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo. Juan 12:31, a ver. Satanás, el jefe de todas las huestes de maldad, el mero comandante general. Juan 12:31, a ver. ¿Cómo lo escribe ahí? Vamos a seguir el mismo orden, ¿verdad? En este caso sería la hermana Albita. Juan 12:31. La hermana Lilian Daniel 10:5-13. La hermana Claudia Lucas 11 del 14 al 18. Y hermano Vidal Efesios 6:11-12. Efesios 6:11-12. Entonces, Albita. Leo la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El nuevo mandamiento. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. ¿Cuál era? Juan 12:31. Eso dice. Juan Permítame, 12:31. perdón. Juan 12:31. 27. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Perdón por haber leído. Está bien. Hermana Daniel. 5, ¿qué pasó? 5. No, 10 del 5 al 13. 10. Del 5 al 13. Disculpe. No se preocupe. Del 5. Al 13. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Que después yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí antes de mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro, y en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó y me hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se le opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel,
uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Aquí se le llama el rey de Persia, ¿verdad? Es una forma figurada de hablar de Satanás, ¿verdad? Vemos que el que traía el mensaje no podía con él y tuvo que mandarte los refuerzos, ¿verdad? ¿Quién le ayudó? ¿El ángel? Miguel. El arcángel Miguel. ¿Verdad? ¿Cuántos días duró la batalla? 21. 21 días. Muy bien, a ver, hermano. Amén. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era un mudo, y aconteció que salió del demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Aquí se le llama el príncipe de los demonios o se le llama Belcebú, ¿verdad? Creo que ese nombre nos es familiar a nosotros, hemos escuchado más de alguna vez que le han dicho así, ¿verdad? Don Vidal, Efesios 6, 11 y 12. Vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las hechazas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. En las regiones celestes, hasta ahí es, ¿verdad? Es evidente, ¿verdad? Que él es Satanás es el que está jerárquicamente hablando por encima de todos los demás demonios, ¿verdad? Hay demonios de rango bajo. Es que está como el ejército, el general del ejército. Alguien comentaba una vez que cómo es posible que Satanás, siendo el rey del caos, tenga tan ordenado su sistema, ¿verdad?, de destrucción, y los cristianos no nos podamos poner de acuerdo en cosas tan sencillas, ¿verdad? Es tremendo. Ahora, es evidente que Satanás es el rey sobre el reino de los demonios y encabeza la fuerza de los espíritus malignos. Debido a que él es el Dios de este siglo y el príncipe de los demonios, tanto los hombres pecaminosos de este siglo como también los demonios hacen su voluntad, ¿verdad? Él es el que los guía. Ahora bien, vamos a ver las limitaciones, sus limitaciones. Estamos hablando de Satanás y los que están bajo su dominio. Bueno, Satanás es un ser creado. Primero, no es un creador, es un ser creado. ¿Cómo se llamaba Satanás cuando estaba en el paraíso de Dios? Luzbel. Luzbel. ¿Qué significa Luzbel? Luz bella. Lucero de la mañana. Por tanto, dice, como los demás seres creados, hay cosas que él definitivamente no puede hacer. Aunque él tiene dominio en su reino, hay límites que Dios no le permite pasar. A continuación, destacaremos algunos de los límites de Satanás. Dice que cuando Dios conversó con el diablo acerca de Job, el diablo comentó: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿A qué se está refiriendo Satanás con esto? A los ángeles que los cuidan a uno. Exacto. Hay un salmo que dice que él levanta un vallado de ángeles alrededor de los que le temen y los defiende. Correcto. Ahora, en el caso de Job, era un hombre justo y piadoso, un hombre que, aunque no tenía ley, recordemos que Job fue escrito, o Job vivió antes de que la ley mosaica fuera proclamada, ¿verdad? Antes de Moisés. Ahora, Job creía y amaba a Dios, y entonces por esa fe que él tenía en Dios era protegido de las artimañas del enemigo. Entonces Satanás argumenta y dice: no le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene. Entonces Dios le dio permiso al diablo para que, dice, tocar a sus bienes, para hacer lo que quisiera con los bienes. Lo que quiso con sus bienes, pero no le permitió tocar a Job mismo. El diablo destruyó lo que Job tenía, aún sus hijos murieron, pero Satanás no logró nada. Entonces hubo otra conversación entre Dios y Satanás. Esta vez el diablo dijo que si pudiese tocar el cuerpo,
de Job, este pecaría. Dios le dio permiso a Satanás para que tocara el propio cuerpo de Job, pero no le permitió matarlo. De nuevo Satanás no logró lo que quería. Al final Job salió victorioso y fue más próspero que nunca. Sin embargo, el asunto que queremos destacar aquí es que el diablo no pudo pasar de los límites que Dios le puso. ¿Se acuerdan ustedes cuando el caso de Pedro? Le dice Jesús había anunciado: voy a morir y voy a resucitar al tercer día. ¿No te acontezca esto, Señor? Le dijo: apártate de mí, Satanás, le dijo. Que Satanás te ha pedido, Pedro, para zarandearte, mas yo he rogado a Dios, ¿verdad?, que no falle tu fe. Después que Cristo ayunó 40 días, él fue tentado por el diablo. Satanás trató de vencer al Hijo de Dios 3 veces y las 3 veces falló. ¿Por qué? Yo le digo que convirtiera las piedras en pan, y Dios le contestó: no lo es pan vive el hombre. No, sobre todo porque se mantuvo firme en la palabra de Dios. O sea, esto es algo fundamental para resistir las tentaciones del enemigo, es estar bien afianzado en la palabra de Dios. Cuán terrible es ver y conocer cristianos que tengan mucho tiempo pero no conocen la palabra de Dios y siguen cayendo en los engaños y en las tergiversaciones del mismo diablo, ¿verdad? Dice la palabra que en estos tiempos habría tanta mentira y tanto espíritu de mentira que iba a engañar, si fuera posible, a sus escogidos. Ahora, quiero llevarlo a algo que no sé si usted lo ha leído. La tentación de Jesús, usted la puede hallar en Mateo. Y está en Lucas 4. Ahora quiero que leamos Lucas 4, los primeros 5 versículos. Bueno, los primeros 2. Para que note algo que tal vez no ha notado. Los primeros 2. Lucas 4. A ver. Lucas 4:2. Recuerden que las tentaciones de Jesús están en Mateo 4, 1 al 11, Marcos 1, 12, 13 y también está aquí. Ahora quiero que vean y lean de lo que dicen los primeros 2 versículos para que vean algo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ajá. ¿Y después qué sucedió? Por 40 días y era tan tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. A ver, ¿qué notan ahí? Que él estaba lleno del Espíritu Santo, en primer lugar. Hay otra cosa. Que fue Hasta tentado. los 40 días El diablo lo tentó. el diablo lo tentó, pero él hasta los 40 días sintió hambre. Hasta el Durante los 40 días Satanás lo tentó. Sí. pero al final. Al último Porque nosotros siempre pensamos que Jesús fue tentado hasta el día 40. No. Sí, durante los 40. Durante los 40 días fue tentado Jesús. durante todos los días. Solamente que hubo debilidad en él hasta el día 40. O sea que el primer día llegó, no pasa nada. Segundo día, la Biblia no registra qué tentaciones le dio. Pasando los 40. Pero los pasando 40 los 40 días que él sintió. Exacto. Y usted mira, solo Lucas hace referencia a esto. Dice, por 40 días y era tentado. Está hablando de algo que acciona, ¿verdad? Y era tentado por el diablo. Y no comió nada aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre, ¿verdad? Entonces el diablo dice, le dijo, ahí se relata, ¿verdad? Las tres tentaciones, ¿verdad? Entonces, pero sí, ¿verdad? Anótelo usted ahí en una nota mental, ¿verdad? De que todos los días lo tentaba. Como nosotros todos los días somos tentados, ¿o no? Amén. ¿O usted tiene algún salvoconducto? Y si a Jesús lo tentaron todos los días, imagínese usted y a mí, ¿verdad? Por eso es necesario estar lleno del Espíritu Santo y afianzado en su palabra. Dice que el Señor nos asegura que si nos vestimos de toda la armadura de Dios y si logramos que el escudo de la fe, vamos a poder apagar todos los dardos de fuego del maligno. El Señor nos ha dicho que si resistimos al diablo, Él huirá de nosotros. Santiago 4:7. Ahora, la palabra resistir aquí, ¿verdad? Es soportar
Pero no en nuestras propias fuerzas, porque resulta que en sus fuerzas y en las mías nosotros somos frágiles. Y ciertamente el enemigo nos puede derribar. Ahora, cuando no es en nuestro nombre, así hacemos lo que hizo Gedeón. ¿Se acuerdan de Gedeón? Por Jehová, decían. Ni siquiera tuvieron que matar personas, solo sacaron las fogatas dentro de los jarrones de Atiná, y con eso fueron confundidos, ¿verdad? Sin embargo, no es en nuestras fuerzas. Resistir al diablo no es andar buscando pleito con él, sino dejar que Dios pelee por nosotros estar firmes cuando las tentaciones vengan. Recordamos que como nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad, ¿de qué manera actúa el enemigo? Viene a tentarnos para que si tienes necesidad te entre temor, te entre miedo. Que no vas a poder pagar la deuda, que no vas a poder honrar esto, que no vas a poder hacer lo otro, y trata de tergiversar la realidad para que usted ya deje de creer en Dios y se empiece a escuchar su voz. Y cuando escuchamos la voz del enemigo, vamos a pecar, no vamos a cometer el mismo pecado que cometió Eva. Sobre mi persona. A ver. ¿Por qué será que en el día, en una hora específica, entro en un estrés terrible y es donde se me revuelven los niños y empiezan las tentaciones? Mientras estoy sola, todo bonito, pero hay una hora que es donde me da migraña también, que empiezo a sentir aquel estrés y aquello y que no aguanto y... Pues esa es la hora en la que usted más tiene que Orar. Doblar rodillas. y leerla y buscar a Dios. Por ejemplo, yo les digo, oye, hay cosas que mi hijo compró un pistoche con una manguera para lavar los carros. Vinieron estos hoy, agarraron un manguera y lo quebraron. Entonces Alba no me dijo, pero yo cuando ya llegué, el Arturito, vos no, es que yo fui, dije Arturito, pero como yo digo la verdad, usted no me va a castigar, porque de la primera y última vez, porque el que me diga la verdad lo voy a castigar. Eso no se tiene que hacer, eso no se tiene que hacer, porque usted no tiene que destruir las cosas. Mire, y agarrar, nosotros, como no estaba el gato, hicieron fiesta los ratones. Le agarraron a Miguel Ángel y Miguel Ángel delicado. Sacaron esto, porque fue ella. Le sacó las almohadillas de la iglesia, de la escuela, las almohadillas. Se las ha deshecho todas las almohadillas. Las de sellar, ahí están los pedados, le sacó las almohadillas. O sea, por travesura. Pórtate bien, hija. Dice que la desobediencia, ¿qué? Trae castigo. De castigo. No retengas la vara a tu hijo, dice, porque haciendo esto librará su alma del Seol. Y dice la Biblia también, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días sean alargados. Muy bien. ¿No? Dice, y yo le digo, vos porque mentís y agarrás cosas aunque sean de nosotros. y los mentirosos saldrán al lago de Sí, fuego. y yo le digo, y vos que agarrás esas cosas sin pedirlo, estás robando aunque sean de nosotros. Y entonces los ladrones van a ir al lago de fuego. Apocalipsis 21:7. Dice que los que tiene bajo su dominio, dice que los ángeles malos, ¿verdad? Recordemos que hay dos tipos de ángeles, ¿verdad? Los ángeles Están caídos. los ángeles santos y los caídos, ¿verdad? Ahora, los que están bajo su dominio son los malos, los caídos, ¿verdad? Judas se refiere a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, y dice que Dios los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Aquí observamos, uno, que el diablo y sus ángeles fueron creados santos, ¿verdad? Perfecto eras hasta que se halló en ti pecado. Pero después dejaron su dignidad y abandonaron su morada. ¿A qué ángeles se está refiriendo aquí específicamente? A ver. A los ángeles caídos. Sí, pero ¿a qué específicamente cuáles? ¿A los que metió en las prisiones de oscuridad? No, a los que están libres. ¿A los que cayeron en prisiones de oscuridad? ¿Cuáles fueron? Que no guardaron su dignidad. Los que... Los que se acostaron con las mujeres, sí. ¿verdad? Sí. Y crearon a la generación de Anak, los hijos de Anak, famosos hijos de Anak. Ahora, los ángeles malos no pueden arrepentirse como los hombres, sino están guardados bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea, un ángel, si pecaba, el ángel que le dio la espalda a Dios no tenía ninguna esperanza de remisión, ninguna esperanza de perdón. ¿Por qué? Porque Cristo murió solamente por la humanidad, no murió por los ángeles, ¿verdad?
La Biblia habla de gente que fue controlada por los demonios. Esto nos muestra que el príncipe de los demonios cuenta con el apoyo de sus huestes demoníacas en su plan horrible de destruir las almas de los hombres, de la manera que los ángeles que se quedaron fieles a su creador, el Dios del cielo, son espíritus ministradores a los herederos de la salvación. Así los ángeles del diablo son espíritus que llevan a cabo la corrupción y la destrucción de las almas de los infieles. Acuérdense que los ángeles ministradores fueron, por ejemplo, los que avisaron a Abraham que iban a tener un hijo, ¿verdad? Y su nombre iba a ser Isaac. Los ángeles ministradores obraron para sacar a Lot de Sodoma y Gomorra. Exacto. Los ángeles ministradores hablaron a María también. Exacto, a María, a José en sueños. Dice que había algunos ángeles cuando nace Jesús. Sí. Hay una hueste de ángeles cantando: alabado pase a la tierra a los hombres de buena voluntad, porque el Señor les ha nacido el Salvador, ha nacido Emmanuel. Otra cosa, ahora, cuando hablamos de los buenos, ahora cuando hablamos de los malos, sabemos que su intención es manipular y distorsionar y perjudicar la obra de Dios, ¿verdad? No es raro escuchar que en esos momentos, por ejemplo, los que la iglesia se reúne, hayan relajos fuera, han de revuelto algún borracho. A nosotros hemos tenido oportunidad que hemos estado aquí en los grupos cuando éramos grupos de crecimiento, y en eso... Una vez recuerdo que un borracho ahí, oren por mí, o sea, en medio, estábamos a punto de empezar la predicación y oren por mí, que no sé qué. Y bueno, tratamos de poder orientarlo porque ciertamente lo que quería era distorsionar. Y hubo otra vez que estábamos ya como iglesia y estaba un borrachillo ahí, no sé si se acuerdan ustedes, en la puerta, y quería ahí como que medio meterse, y seguimos y no le dimos lugar y solito se fue, ¿verdad? Ahora el enemigo siempre va a buscar la manera de distorsionar y de perjudicar la obra de Dios principalmente. Dice que las almas perdidas. La Biblia nos dice que el mundo, estamos hablando de los que tienen bajo su dominio, las almas perdidas están bajo su dominio. El mundo entero está bajo el maligno, 1 Juan 5:19. Esto significa que el mundo de las almas perdidas, ellos han rechazado a Dios. Y el Dios de este siglo ha tomado posesión de ellos. O sea, solo hay dos posturas en este mundo, ¿verdad? Y en el eterno realmente. O estás con Dios o estás en su contra, ¿verdad? Dice la Biblia que o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Jesús le dijo a los fariseos: o recogen conmigo o desparramas. Ciertamente a veces nosotros creemos que hay un punto intermedio. A veces en nuestra forma de pensar pensamos que podemos estar ahí en una posición neutral y no nos va a ir mal. No hay puntos medios con Dios. O estás con Él o estás en su contra. No hay ningún salvoconducto tampoco para decir yo voy a ser medio cristiano, o sea, voy a ser un cristiano sancochado y me voy a ir al cielo. No, o eres o no eres. Yo le decía a mi papá, el camino es angosto, pero la puerta también es angosta. Entonces, no es para cualquiera. El evangelio es para aquellos que están dispuestos a dejarse trabajar por Dios. Porque humanamente, en nuestra fuerza, nosotros miramos la primera apretada y nos vamos. Pastor, yo le quiero comentar algo sobre lo que estamos hablando de Job, ¿verdad? Yo me recuerdo que cuando a mí me diagnosticaron cáncer, en ese entonces a mí el enemigo realmente pues sí me trabajó la mente, porque le empieza a uno la duda, ¿verdad? Y a uno, y le aseguro que en estos tiempos que uno ya está pues sirviéndole verdaderamente, ¿verdad? A Dios, no crea que fácilmente vamos a ser llevados, ¿sí? ¿Verdad? Siempre vamos a tener... Humana, tenemos la parte humana, pero ya uno ya dice, bueno, en ese entonces uno dice, bueno, Jesús, tú me ayudas a ser fuerte. En ti confío porque tú eres mi roca. Pero si no mencionamos nada de eso, seguro que la parte humana lo lleva, lo saca de la iglesia. Manifiestas son las obras de la carne. Si nosotros, como hemos estado hablando, ¿verdad? Si no nos dejamos controlar por el Espíritu Santo, no nos dejamos llevar por su palabra, por una comunión real con Dios, en los momentos de prueba seremos como el hombre necio que edificó su casa sobre la arena, ¿verdad? Vino la lluvia, vino la tempestad y la casa no soportó. Ahora, si somos personas que cimentamos en su palabra, creemos en sus promesas, obedecemos y confiamos en su soberanía, Él ha prometido dar la victoria. Amén. Pero no debemos de buscar soluciones humanas a problemas espirituales. Debemos de confiar en su providencia, en su provisión. De otra manera,
vamos a estar ahí todos tembeleques, ¿verdad? Ahora, las almas perdidas, dice que ellos han rechazado a Dios y el Dios de este siglo ha tomado posesión de ellos. El diablo es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿verdad? Y por esto es también el príncipe de la potestad del aire. Lea usted lo que nuestro Salvador dice en cuanto al camino por el cual va la humanidad. Mateo 7, 13, 14. Aquí. A ver, sigue usted, hermanadito. Para buscar Mateo. Usted sigue. Ah, bueno. Mateo 7. 13, 14. Salmo, buscaba ustedes a Salmo 9, 17. Salmo, ¿no? Ah, no, a Salmo. Es que ya está, no, yo le quise ayudar, está buscando en el índice. Aquí. No, aquí no está. A ver, Sara. Mateo Salmo, 7. busca Salmo, ¿qué dice ahí? 9. Salmo 9. 13, Salmo 14. 9. Primero Sara. Busca el 9. Aquí aparece el número. ¿No? Dice, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ello. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Algo que en lo que usted y yo podemos meditar en esta noche, por ejemplo, leyendo nuevamente el versículo, dice: entrad por la puerta estrecha. Este es Jesús diciéndole a los que escuchan: entren por la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque ancha es la puerta que lleva a la perdición, dice. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino. Y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hay un versículo en la Biblia, en el Antiguo Pacto, que dice que por torpe que seamos, no nos vamos a extraviar de su camino. Ahora, el camino es angosto, la puerta es estrecha. Ahora, es curioso, ¿verdad?, que en el camino ancho nadie se pierde. ¿Cómo? Sí, todos van al infierno, pero nadie se pierde del camino. Ellos van a estar en el camino ancho toda su vida, no se van a perder. Para donde agarren, ahí habrá camino para ellos, ancho de perdición, ¿verdad? En cambio, ¿por qué? Porque el enemigo siempre los va a guardar en su mal camino. Así como Dios nos guarda en el camino de Él, en la senda antigua, en ese camino angosto, por oscura que a veces parezca la vereda, no nos vamos a extraviar porque Él nos sostiene con su diestra de poder. Ahora, en el camino ancho, la gente nunca se extraviará de ese camino ancho. Para donde agarre habrá camino de perdición. Y por donde agarre y dirá, y a veces, lamentablemente muchas veces son personas que asisten a las mismas congregaciones y creen que están muy bien con Dios, pero no están bien con Dios. Tienen activismo religioso y no es lo mismo la religiosidad que la vida verdadera. Y vamos a hablar algo de esto el día domingo en la lección que vamos a tener, en la predicación de la palabra, ¿verdad?, sobre Agar y sobre Sara, que se basa en la analogía, ¿verdad?, la alegoría, perdón. Entonces, hermanos, todas estas cosas, dice que todas las gentes que se olvidan de Dios pertenecen al dominio de Satanás y por lo tanto serán trasladadas al Seol. El Salmo 9, 17, 3. Solo el 17. Solo el 17, 3. Ya lo dije, no importa. Los malos serán trasladados al Seol, Seol. Sí, está bien. toda la gente que le olvida de Dios. Toda la gente. Toda la gente que se olvida de Dios, ¿dónde va a ir a parar? Al Seol, que es al infierno. Al infierno, al lugar de los muertos, ¿verdad? Recordemos que no hay nada más duro y tormentoso que estar eternamente apartado de Dios. Ahora, la gran lucha, bueno, se está llevando a cabo una gran lucha por las almas, ¿cierto o no? Amén. Todos los días hay una guerra. Todos los días está el reino de la verdad contra el reino de las tinieblas, ¿verdad? Dios está ofreciendo libertad a toda alma cautiva al haber el sacrificio a su Hijo unigénito para lograr esa libertad. Por medio de la autoridad de Jesucristo, hay mensajeros por todo el mundo que predican las buenas nuevas de la salvación, la libertad del pecado en esta vida y la gloria del cielo en la eternidad. Instan a toda alma que reciba a Jesucristo como su Salvador y Señor. Dice que palabra fiel y digna de ser escuchada es esta, que Cristo Jesús vino al mundo
a morir por los pecadores. Y el Señor, y que prosiga con esperanza hacia la meta celestial. En cambio, Satanás no descansa, ni de día ni de noche, sino que siempre trata de condenar y destruir al género humano. Todo lo que puede hacer lo hace, ya sea por medio de la mentira, el engaño, la calumnia. Él trastorna a los oidores de la verdad y los desvía del camino para que crean las fábulas. Cada persona tiene que decir quién tendrá el dominio de su alma, Dios O el diablo. o el diablo. Es una decisión de cada Hermano quien. Miguel Ángel, cuentos de Camino Real. Fíjense que hoy, El mire, diablo te pone cuenta hay muchas que personas, vaya, le voy a dejar el caso, por ejemplo, hoy me llega una noticia de Joel Osteen. Joel Osteen publica un mensaje de ánimo, ¿verdad? Para la gente que lo sigue, ¿verdad? Miles y millones de personas que lo ven. Decía él, ¿por qué dudas, Moisés? Dije que Dios le dijo a Moisés, recuerdo, dice, como cuando Moisés escuchó de Dios, ¿por qué dudas de mí, Moisés? Yo soy el Dios que lo sacó de Egipto, que detuvo el sol para Josué y que sacó a los 3 amigos de Daniel del lago de fuego. Ahora quiero que usted me diga cuál fue la observación que usted le haría a Joel Osteen de ese argumento. Yo soy tu Dios, Moisés, que te sacó de Egipto, de la esclavitud de Egipto, que detuve el sol para Josué y que saqué a los 3 amigos de Daniel del pozo del horno de fuego. ¿Habrá algo imposible para mí? Eso es lo que decía el texto. ¿Qué le hubieran dicho ustedes a esa observación que hace Joel Osteen? Porque causó mucho revuelo por algo específicamente. Porque le dijo que él era su Dios, como le, o sea, según entiendo, ¿verdad? Él decía que él era Dios. Dios le decía a Moisés. Ah, Moisés. En primer Que lugar, sacó. Moisés no era esclavo, era un príncipe. O sea, que él se quiso hacer, pero él, a pesar de estar ahí, a pesar de ser israelita, él tenía un título de príncipe en primer lugar. Él no era esclavo. A ver, algo que le hubieran dicho ustedes. Joel Osteen asemeja que Dios le está diciendo a Moisés, yo soy quien te saqué de tierra de Egipto, yo soy el Dios que detuvo el sol para Josué, ¿recuerdan la batalla? Y yo le dice, soy el Dios que sacó, que liberó a los 3 amigos de Daniel en el horno de fuego. ¿Habrá algo imposible para mí? No. Ok, les voy a ir. El error está que Josué no había peleado la batalla en la que detuvo el sol hasta después que murió Moisés. Y Daniel también. Y Daniel viene muchos años más adelante en la historia, donde se cae en el horno de fuego. Lo que demostró Joel Osteen con ese comentario, no conocía mucho de las escrituras, porque si hubiera sabido de las escrituras... No supo ubicar los tiempos. No, Pero, o sea, si usted dice recuerdo, asimila y acepta, ¿verdad? Que Dios le está diciendo a Moisés Ahí estas que cosas. Dios le dijo a Moisés, porque si hubiera él... no, es que él, otra es que algo le hubiera dicho, le hubiera dicho, yo soy, o sea, si le hubiera dicho a Moisés, yo soy el Dios que te sacó de Egipto, el que voy a detener el sol para cuando pelee Josué, y el que voy a sacar a los amigos de Daniel del Es fuego una de fuego. profecía. Ahí sí era una profecía. El asunto Pero está le que él diciendo demostró Las 3. su poco conocimiento, porque hizo ver las cosas equivocadamente. O sea, Moisés ni se dio cuenta de eso. ni conoció a Daniel. Entonces el asunto está de que, el asunto está en que nosotros a veces en cuestiones muy pequeñas damos a conocer lo que hay, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón. Ahora, cuando en nuestro corazón hay ignorancia de las verdades de Dios, eso es lo que vamos a salir hablando. Yo le decía a Sara, ¿cuántas cosas nos enseñaron antes que estábamos equivocados? ¿Cuántas? Muchas cosas. Y gracias a Dios, con su infinita misericordia, Dios nos va alumbrando, ¿verdad? Ahora, ¿por qué las almas permiten que el diablo las esclavice? El cristiano ha recibido el perdón de sus pecados. ¿Amén? Amén. Es libre de condenación y tiene la bendita esperanza de una corona eterna que le espera en el cielo. Pero el incrédulo vive una vida sin sabores
y en la eternidad será desterrado de Dios. ¿Por qué pues son pocos los que deciden seguir a Cristo y tantos los que se encuentran dominados por el diablo? A continuación presentamos algunas razones. 1. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Ya lo leímos al principio, ¿verdad? 2 Corintios 4:4. ¿Se ve? ¿Está bien? Como Eva, los incrédulos piensan que las cosas que el diablo les muestra son buenas para comer, agradables a los ojos y codiciables para alcanzar la sabiduría. Cierran sus ojos a las bendiciones verdaderas de Dios, las cuales se pueden obtener solamente al humillarse ante Dios y al andar en santidad. Número 2. Vimos que primero es que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. Número 2. Satanás se disfraza como ángel de luz. Esta puede ser una de las artimañas más populares dentro de las reuniones cristianas. 2 Corintios 11:14 dice eso, ¿verdad? Leámoslo, 2 Corintios 11:14. A ver, hermana Lilian. A ver. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Buenas noches. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahora, ¿qué significaría un ángel de luz? O sea, aparece, o sea, son personas que aparentemente le están presentando una verdad, pues, pero es una gran mentira. Le presentan medias verdades que son una gran mentira siempre, porque usted mira personas que dicen que son usadas de Dios, pero están llevando a la gente al infierno. Mire, dice lo que decía en la conversación. Muchos han abandonado la fe verdadera porque algún incrédulo les ha hecho creer que han llegado a tener un entendimiento superior. Muchas personas miserables, pobres e infelices han tenido una muerte horrible y han ido a una eternidad terrible porque dejaron que algún incrédulo los guiara en los pasos de los placeres pecaminosos. Muchos hombres han llegado a ser esclavos de la botella o del cigarro porque cuando eran jóvenes pensaron que ejercitaban su libertad al beber y fumar. Por el camino que al hombre le ha parecido recto viajan multitudes de personas que han sido engañadas por Satanás y sus seguidores. Recordemos, ¿verdad?, que viajan hacia una eternidad de tormento porque hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es un fin de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Ahora, Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahora, ¿se acuerdan ustedes, alguno de ustedes ha escuchado, ha leído o alguna vez se ha dado la tarea de más o menos tener una idea de qué eran las profecías de Fátima? Los católicos tienen una historia sobre eso, ¿verdad? Que habían 3 niños en no sé qué lugar y tuvieron una visión. En esta visión se les apareció la Virgen de Fátima. Salió en Discovery. Y les dio una profecía, ¿se acuerdan? Bueno, hasta el día de hoy sigue siendo una parte de la carta esa, la profecía no la han querido descubrir los papas, supuestamente porque el mundo se iba a alborotar. Pero hay una parte en el relato donde usted, si lo investiga, se da cuenta que una de las personas, creo que era la mujer, la niña, dijo: a mí me parece que podría ser el diablo que quiere engañarnos. En ese momento, supuestamente viendo a la Virgen, ¿va? Y otro le dijo: no puede ser el diablo porque el diablo es feo y es muy bonita, la Virgen es muy bonita. Y dice que eso tranquilizó su corazón. Ciertamente era Dios que quería advertirles. Y si hubieran conocido la palabra, yo le digo una cosa, si yo tuviera la oportunidad de ver algo así, una manifestación de un ángel, cuestionaría mucho, creo que interrogaría, ¿verdad?, si es de Dios o no. Dice que probar los espíritus, dice que ningún espíritu engañador, refiriéndose a un ángel, Jesucristo vino en carne, puede declarar que Jesucristo vino en carne. Esa es una prueba, ¿verdad? Entonces, hablando de demonios, ¿va? Ellos no pueden hablar, ¿verdad? ¿De acuerdo? Porque vemos estos falsos apóstoles que sí ellos lo dicen, ¿no? Ahí en Cataulí, ahí en el lugar donde yo entrenar los caballos, ahí hicieron hasta una ermita y todos los 8 del mes se van a celebrar porque dicen que apareció la figura de una virgen en el cielo y la mirabas, pues,
lo tomaron hasta con cámaras, y fue algo en Nicaragua fue algo Trascendente. trascendente. En México. Yo cuando estaba en la iglesia Sí. católica fuimos cuando Sí. decían eso. Ahí ya. Sí, pero yo no miré nada. Me embaucaron. No, entonces la hermana decía, para quedar bien, ¿verdad? Sí, ahí está. Tengo poca No, fe. pero lo que le digo, no, Mire, pero lo yo que me yo acuerdo que José Ángel, Y fue mi José. hermana, no, me decía, Yo no gasto pasaje en si eso. vas a salir, anda, pero fíjate verdaderamente si es lo que y es cierto. Pero yo no voy a decir yo lo que yo lo que le digo, no, yo lo que le estoy diciendo, yo lo que le estoy diciendo, pero ahí todos los 8 hacen romerías, hay fiestas. Hay una señora que viene en Diablo que es muy piadosa y el marido es amigo mío, la esposa de don Augusto Rodríguez. Esa señora, ella es muy piadosa con la gente, ella es gran católica, pero ella va, todos los 8 va allí a... Y eran barbares. ¿Qué iba a decir, Jonathan? Es que en México dicen que en la noche estaban ahí tomando fotos en la capilla y dicen que les apareció la Virgen tocando la campana. Sí, sí, Y yo viendo en tele pegué un brinco, un demonio, digo, está tocando la campana. Por la tentación, dice. Los hombres codician las cosas malas porque se dejan arrastrar por la tentación. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido a luz el pecado, dice que y el pecado siendo consumado da luz la muerte. La súplica de Satanás a la carne es agradable, el hombre carnal, y frente al poder, el único medio de escape es huir a la cruz, para recibir limpieza por medio de la sangre de Jesús. Recuerden que cuando nosotros estábamos sin esperanza, sin promesa y sin Dios, éramos sometidos bajo la opresión del pecado. El pecado nos gobernaba. Hacíamos lo que la carne le gustaba, sin limitaciones y a veces hasta sin conciencia. ¿Por qué? Porque Satanás había cauterizado el pensamiento de cada uno de nosotros. Es entonces cuando acudimos a la cruz rendidos, como pecadores necesitados de redención, que entendemos que la única manera de ser libres no es con la religión ni con la liturgia, es solamente a través de Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque Dios dice que hemos sido salvos por gracia, mediante la fe, y no de nosotros, sino que es un don de Dios. Dice también, tenemos que huir a la cruz para recibir limpieza por medio de la sangre de Jesús. De esta manera el alma recibirá la dirección del Espíritu Santo y la protección del amor y del poder de Dios para ver el contraste entre la derrota y la victoria a la hora de la tentación. Vamos a ver Génesis, hermana Claudia, 3 del 1 al 6 y Sara, Mateo 4 del 1 al 11. Bueno, Mateo no, porque es la tentación de Jesús. Génesis 3, Del 1 al 6. 6. Sara, búscame Tito 1:16. Pero la Búscalo, serpiente era préstale, Jonathan, que Jonathan Ya. no lo veo. Dele. Pero la Tito, serpiente y era vos astuta busca más que todos los Mateo animales del 13. campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ok, otro versículo. Por la negligencia, dice, el reino de Satanás crece porque muchos que profesan conocer a Dios duermen espiritualmente. Piense usted por un momento cómo Satanás y sus huestes vigilan día y noche y cómo los muchos que profesan ser cristianos son desobedientes, descuidados e indiferentes. Hay personas que ya se convirtieron al evangelio y están cheques, llegamos a home, llegamos y ya, estamos listos. No se preocupan por ejercitar su piedad, por formarse, por educarse, por discipularse, sino que viven cómodamente cumpliendo una religión. Tal vez sí son cristianos,
pero están tan acomodados a la forma que les enseñan también, que como no los motivan ni les orientan que deben de buscar a Dios, entonces son negligentes. Tito 1:16. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Siendo Reprobados. no, antes de eso. Rebeldes, pero antes de eso. Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Por qué creen que son reprobados en tanto a toda buena obra? Porque hablamos de Tito 1:15, léelo, Sara. Es un versículo que ya hemos hablado en otro momento. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Son reprobados también en cuanto a toda buena obra, porque lo que hacen no lo hacen desde la perspectiva de Dios, sino que lo hacen en sus fuerzas, y a veces, aunque quieran hacerlo para Dios, lo hacen mal porque no lo han entendido. Es como usted que le quiere enseñar a una persona a multiplicar y usted no sepa hacerlo bien. Usted le diga 7 por 5, 34. Entonces, aunque sea la intención muy noble de enseñarle a su hijo, le va a enseñar mal. Reprobado en toda buena obra. Entonces, cuando usted, por ejemplo, se dedica a predicar la palabra a otra persona, asegúrese que le está hablando la verdad, porque si no, hasta en eso usted es reprobado. Usted puede pensar, hoy hice una buena obra, hoy le prediqué a fulano, y tal vez le habló de un evangelio de prosperidad en vez del evangelio de la cruz. Dice, no debemos extrañarnos de que el reino de Satanás crezca y que se incremente más y más la maldad, entre tanto que los hombres duermen. El enemigo siembra la cizaña, y esto es cierto. Vamos a ver lo que dice Mateo 13, 24 al 30. 13, 24 al 30. La palabra de Dios hablando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Le refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando la dio la sierva y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manú para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Meditemos un momento en esto. ¿Quién tuvo la culpa? No tuvo la culpa el sembrador. No. Satanás. No. El descuido que tuvo él. ¿Quién se descuidó? El dueño. No. El sembrador. No. Los segadores. Léanla. Léalo, ayúdame. Dice, vamos a leerlo. Los pero hombres cuando estaban dormidos. es correcto. Era una probabilidad, porque en los tiempos de antaño, en los tiempos en los que se escribió o a lo que refería la palabra del sembrador y en estas cuestiones, las costumbres, era que si había alguien que le llevaba mala leche a otro, ¿verdad? A otro hacendado, cuando éste estaba en temporada de siembra, le echaba cizaña en medio de las cosechas para que éste le robara también nutrientes a las plantas, digamos, a las cosechas. El sembrador, ¿qué labor tenía el sembrador? Sembrar. Pero dice, mire bien, versículo 24. Le refirió otra palabra diciendo, perdón, ¿qué versículo? 24 dice, pero dice, refirió otra palabra diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, no dijo mientras dormía el sembrador hizo su labor, su tarea. Mientras dormían los hombres, vino su enemigo
y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Ahora,